Importa. Aldo Mariátegui te explica en Capital, claro y sencillo. Están escuchando los acordes de la Salaberrina o la marcha de Uchumayo. Esta música marcial militar nace de ese meteorito, como le dijo Basadre, de ese cometa que cruzó nuestra vida nacional, que fue Felipe Santiago Salaverry del Solar, presidente del Perú a los 29 años, presidente más joven que hemos tenido, solamente gobernó un año antes de morir dentro de las innumerables guerras civiles que tuvimos al comienzo de nuestra independencia, ya haciendo pues entre la independencia y Castilla hubo una serie de guerras civiles, Caudillo, Gamarra, Orbegoso, Vivanco, Santa Cruz, hasta que al final el país se estabilizó un poco ya cuando llegó Ramón Castilla al gobierno. Salaverry pues es un apellido vasco, viene de Salabarria, que significa casa nueva en vasco. Salaverry es un hombre pues de un carácter muy fuerte. Dicen que cuando le pregunta un día Orbegoso, al que él le dio el golpe militar, ¿es verdad que usted me quiere hacer un golpe? Si me dice un golpe, ¿qué es lo primero que haría? Y Salaverry le contestó, lo fusilaría. Tenía una sonrisa, le decían la sonrisa ferina, dice que era una sonrisa que daba miedo. Era un hombre que daba miedo, de muy buena pinta, no sé si han visto en los cuadros, con su bigote, sus patillas. Salaverry nace en 1805 y se escapa de su casa a los 15 años y se enrola en el ejército patriota. A los 15 años ya era soldado de San Martín. A los 19 años es vencedor de Junín y de Ayacucho. A los 19 años cuadra a Bolívar. Comentan que Bolívar hay una serie de reclamos de la tropa y él le lleva los reclamos de la tropa y le habla al libertador Bolívar de tú a tú. Imagínense el carácter que tenía este mocoso. Cuadra a Bolívar. Hay una insurrección en ese momento, un cuartel, y él dice, ¿quién es el jefe de la insurrección? El coronel Guavique. Él saca su espada, va y mata a Guavique, hijo, se acabó la insurrección. O sea, Salaverry era un hombre que tenía un carácter tremendo. Peleó en el Portete de Tarqui contra Colombia. Bueno, tuvo varios problemas políticos, lo deportaron a Ecuador, regresó a una playa en el norte del Perú y Orbegoso lo pone como jefe del ejército. Ahí vienen dos frases famosas a Salaverry. Le dice a Orbegoso, hágame usted a mí coronel, yo ya me ocupo del resto. Y luego le decía a sus amigos, la época es de la gente joven, esta época es de los muchachos. Entonces él se insurrecciona el 22 de febrero a las 12 de la noche de 1835, a los 29 años toma el poder. Y era general a los 29 años, toma el poder y se proclama presidente. Estaba Orbegoso en el sur en ese momento y envía a Francisco Vallerriestra, al general Vallerriestra, a develar la rebelión de Salaverry. Vallerriestra dice en su manifiesto que con sus zapatos va a pisar la sangre de los rebelados. Pues fue al revés. Salaverry lo captura y parece que tenían un problema personal y lo fusila. Salaverry fusila inmediatamente. Entonces, Salaverry se impone, toma el poder y nombra un consejo de la inteligencia. Dice que los más inteligentes iban a ser sus ministros y les hace usar una cinta blanca y pone un juzgado que se llama La Acordada. Entonces a los ladrones, los asesinos los fusilaba en 48 horas. Empezó a limpiar Lima de criminales y de montoneros. Pone la pena de muerte para los funcionarios que roben. Si encontraba un funcionario robando, lo fusilaba inmediatamente. Así tenía este carácter Salaverry. Entonces Santa Cruz, en ese momento Orbegoso pacta con Santa Cruz en el sur la Confederación Peruano-Boliviana y entra Santa Cruz al país con sus bolivianos. Gamarra en ese momento salía con Salaverry y enfrenta a Santa Cruz lo derrota, Gamarra en Yanacocha. Entonces Salaverry arma un ejército y baja a Arequipa a buscar a Santa Cruz. Ya le decían el loco a Salaverry en ese momento, el loco Salaverry le decían. Baja a pelear y él proclama la guerra a muerte. Dice él que el que gane, el que perdía era fusilado. Incluso coge la bandera boliviana y hace un desfile donde todos caminan por encima de la bandera boliviana. Y dice a los soldados que le da un premio por cada boliviano que mate, porque claro, los invasores eran los bolivianos, pues estaban con Santa Cruz dentro de la Confederación Peruano-Boliviana. En la época pues que Pardo de Aliaga le pone todos esos apodos racistas muy fuertes a Santa Cruz, ¿no? Le decía Getis Khan, por Gengis Khan, Getis Khan, pues Santa Cruz era Bembón. Entonces le puso apodo Getis Khan.
Salaverry baja a Arequipa, pero los arequipeños están a favor de la Confederación Peruano-Boliviana, siempre en la contra. Estaban a favor de unirse a Bolivia. Entonces sale de Arequipa, no puede quedarse en Arequipa. Y llega a enfrentarse con él Santa Cruz. En ese momento ocurre uno de los incidentes más graciosos, más curiosos de la historia del Perú. Un montonero, los montoneros eran asaltantes de caminos, había mucho crimen en esa época. Un montonero entra a Lima aprovechando que no está Salaverry, que se llamaba León Escobar, que era de raza negra. León Escobar entra con sus montoneros y toma Palacio de Gobierno. Y ahí está la famosa tradición peruana, que hay gente que la discute, dice que no ha sido verdad, algunos historiadores, que se sienta en el sillón presidencial el asaltante de caminos León Escobar y es presidente por un día. Miren el caos que había, pues, que había en el Perú en ese momento. Era pues como que, no sé, Perochena, uno de estos, los malditos de Bayóvar, entren a Palacio de Gobierno y uno de ellos pues se siente y se ponga la banda presidencial, ¿no? Entonces estuvo ahí León Escobar. Salaverry era tremendo, cuentan unas anécdotas de él. Dice que una vez hubo un asalto, mandó a buscar dinero a un grupo de soldados y los soldados en el camino se pusieron a tomar. Entonces los asaltan los montoneros y en la Gresca se llamaba Todomundo, el jefe de los montoneros, el soldado, el capitán que mandaba a la guardia Salaverry derrota a estos montoneros y fusila a varios de ellos. Uno de sus soldados llega antes donde Salaverry le dice: usted huele alcohol, ¿de dónde viene? ¿Dónde está el dinero? Le dice: no, que nos hemos enfrentado contra 100 montoneros y hemos matado a 100 montoneros. Así le dice, sí. Por favor, 4 soldados y un cabo contra la pared, y lo fusila. Entonces de ahí llega el capitán y Salaverry le dice: ¿usted qué ha hecho? Bueno, me he puesto a tomar licor y esto, pero luego han venido los montoneros, he recuperado el dinero y siendo mucho menos que ellos los hemos derrotado y he fusilado al jefe de los montoneros. Entonces Salaverry le enseña y tenía 2 decretos, uno que era su fusilamiento y el otro es su ascenso. Y le dice: después lo que usted ha hecho, ¿qué se merece? ¿Que lo fusile o que lo ascienda? Entonces el soldado le dice que me ascienda porque he derrotado al jefe de los montoneros. Salaverry dice: a mí lo que más me importa es el valor, y lo asciende. Entonces Salaverry sale de Arequipa y se enfrenta. Antes voy a contar la historia de la Salaverrina. Estaba buscando desesperado, como Salaverry, le gustaban todas estas cosas militares. Era un hombre pues, que a los 15 años ya había estado en el ejército, a los 19 había derrotado a los españoles en 19 años, a un mocosito. A los 19 había estado en la batalla de Ayacucho. Estaba buscando una marcha militar y le componían, ninguna le gustaba. Y un día en la noche la tropa se está yendo a dormir y escuchó esto que están escuchando ustedes. Y dice: ¿quién ha compuesto esto? Entonces viene un señor, le dice: yo, Manuel Bañón, como la calle de San Isidro. Dice: ¿usted ha compuesto esto? Sí. Bueno, de ahora en adelante, esa va a ser la música de Salaverry. Esa va a ser la Salaverrina, dice. Cada vez que mi ejército ataque se va a tocar eso. Y efectivamente en Uchumayo, Salaverry se enfrenta a Santa Cruz, pone esta música de fondo a todo volumen para que la escuchen sus soldados, hace tocar a la marcha y a su orquesta y gana la batalla de Uchumayo. Lamentablemente para Salaverry, 3 días después, él trata de sorprender en Socabaya a Santa Cruz para acabar con Santa Cruz, pero una campesina lo ve y como le digo, pues los arequipeños están a favor de Santa Cruz. Entonces la campesina va en la noche y le avisa a Santa Cruz que Salaverry se está movilizando. Entonces Santa Cruz la sorpresa ya no funciona porque cuando Salaverry llega a enfrentar a Santa Cruz, como esta mujer ya le había avisado a Santa Cruz estaba listo. Al comienzo de la batalla la empieza a ganar Salaverry, pero se le voltea. Es una de las batallas más sangrientas, Socabaya, en la historia del Perú. 35% de muertos en cada bando, es muy alto. 600 muertos tiene Salaverry y es detenido. Entonces Salaverry es detenido por el mariscal Miller, este gringo que peleó con Bolívar en Ayacucho, y Miller lo entrega a Santa Cruz y Santa Cruz ordena que lo fusilen. Entonces era casi un año exacto que estaba de gobernante y a los 30 años es fusilado Salaverry en la plaza de Arequipa. Sientan 9 sillas. A él y a sus 8 comandantes lo sientan en 9 sillas blancas, y a las 5:30 de la tarde, el 18 de febrero, lo fusilan. Pero cosas curiosas de la historia: pasa la primera descarga, todos caen muertos menos Salaverry. Entonces Salaverry se para y dice: bueno, ya se cumplió la orden, ya me fusilaron, ya me voy a mi casa, le dice. Más o menos eso dice, pues, y empieza a gritar: la ley me ampara, porque él dice que ya lo fusilaron, que ya se cumplió la orden. Entonces Santa Cruz lo manda a repasar. Ahí mismo agarra, lo vuelve a amarrar y lo vuelve a fusilar. A los 30 años muere Salaverry y nos deja un hijo natural, Carlos Augusto Salaverry, que fue el poeta romántico más importante del siglo XIX en el Perú. Es hijo de Salaverry. Esta es pues la historia
Salaverry. Cuando vayan por la avenida Salaverry, acuérdense de este hombre que fue el presidente más joven del Perú a los 29, murió a los 30 y como dice Basadre, pasó como un meteorito, fusilaba a los ladrones, a los funcionarios públicos ladrones. Y claro, él se opuso a la Confederación Peruano-Boliviana porque pensaba que era una invasión boliviana, ¿no? Era un hombre pues con un carácter tremendo, Felipe Santiago Salaverry del Solar.